Bueno, dos temas importantes, uno de ellos que está vinculado a lo que vamos a hablar en el día de hoy, que es que ha aumentado este porcentaje de personas con las que se diagnostica y se identifica con una alergia o una intolerancia alimentaria, y ya vamos a desarrollar de qué se trata. Y también ha aumentado el tema de los trastornos alimentarios, ¿no? El tema de anorexia, de bulimia, sobre todo en varones, que era algo casi exclusivo en los últimos años de mujeres y adolescentes sobre todo. Bueno, esto se ve cada vez más en varones también preocupados por el tema del peso corporal. Obviamente, preocupados por el tema del peso corporal, sin saber cómo canalizar eso, porque también los hábitos han cambiado, los chicos hacen menos deporte, están más vinculados a los videojuegos, a las situaciones más sedentarias, ¿no? Y después, obviamente, a la imagen que les devuelven los medios de comunicación, que son estos chicos desgarbados, más bien, especialmente en la adolescencia, dark, como se los llaman, o los pantalones caídos, los calzoncillos caídos, las remeras caídas, y para que todo eso te quede bien tenés que ser como una especie de palo de escoba. Entonces, bueno, es toda esta contradicción que se va presentando en la vida que es muy difícil de manejar. Totalmente. Bueno, y después otro tema importante que tiene que ver con una medicación que se utiliza para adelgazar, ¿no? Conviene recordarlo, esta era una medicación muy utilizada para los tratamientos de obesidad, se llama sibutramina, así que ha sido retirada del mercado no solo argentino, sino a nivel mundial también. La Unión Europea lo ha retirado, la FDA en Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque toda droga, una vez que sale al mercado, tiene continuos estudios para ver si hay efectos adversos o no. Y lo que se descubrió es que tiene efectos adversos a nivel cardiovascular, sobre todo con el aumento de la presión arterial y a nivel de la frecuencia cardíaca. Sin saber, hubiese imaginado que el efecto adverso estaba obviamente en la parte cardíaca. Esto es muy importante para que la gente se quede tranquila, que es lo que se conoce como farmacovigilancia, que es vigilar una vez que sale al mercado los productos y están aprobados, todo el tiempo que dure en el mercado a ese medicamento. Y cualquier efecto que se detecte hace que se produzca un análisis profundo y se decide si se retira o no. Así que cualquier duda está en la página de ANMAT, como siempre les decimos, donde está la información que estamos contando, y si no, chequear en casa qué medicamentos estamos utilizando, sobre todo para bajar de peso, si contienen o no sibutramina. Bueno, y a propósito de bajar de peso y la medicación que se utiliza, esto es fundamental, que sea controlado y que sea prescripto por un médico. Esto no se compra libremente en las farmacias, no se decide si hoy por hoy quiero empezar una dieta, empiezo a tomar una medicación que me ayude a que esta sea exitosa. Esto es un gran error y el gran peligro que ocurre en general con aquellas personas que no pueden asumir, enfrentar esto a nivel global y que empiezan a tomar decisiones así, esporádicas. Exactamente. Y buscan soluciones mágicas. Claro, Totalmente. Y después tienen un síncope y se mueren en la calle, o tienen un problema cardiovascular y no saben por qué, si supuestamente no tenían ningún problema. Bueno, situaciones graves, ¿eh? Porque encima esto está asociado, uno quiere bajar de peso y empieza con una actividad física exigente, fuerte, sin preparación, sin consulta con el especialista, y aumenta los riesgos. Bueno, hoy hablamos de intolerancia y alergia alimentaria. Primero debiéramos de definir qué es una y qué es la otra. Para eso fuimos a consultar al doctor Wenceslao Sánchez de la Vega, que es el vicepresidente de Fundaler. La intolerancia es que hay un problema de tipo digestivo. Entonces no se transmite esta reacción al resto del cuerpo. Queda más bien limitada al aparato gastrointestinal. Y esto en general se refiere a alguna deficiencia, diríamos, de las enzimas, que son las encargadas, ¿no es cierto?, de digerir los alimentos. Si esto se produce a nivel del estómago o bien produce a nivel del intestino. Una intolerancia muy conocida, por ejemplo, es la intolerancia a la lactosa, que no es una enfermedad alérgica, es un déficit que tiene el organismo interno de destruir la lactosa, que es un componente muy importante de la leche. Entonces, esta persona que tiene este problema sufren cólicos intestinales, diarrea, vómitos y náusea, sin que aparezcan trastornos a otro nivel del cuerpo. Otra enfermedad también muy conocida desde el punto de vista de la intolerancia es, por ejemplo, la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca también es un trastorno de intolerancia. ¿Por qué? Porque hay un déficit también de algunas enzimas que provocan que el alimento no se absorba como es debido, y esto trae problemas, por supuesto, intestinales. Hay personas que ya de por sí tienen un déficit para digerir, por ejemplo, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son sobre todo las famosas pastas, ¿no es cierto? Entonces se puede producir una cierta flatulencia, aumento de los gases intestinales, alteración del tránsito intestinal, ¿cierto? Pero ya es un problema, ¿no es cierto?, que está en manos, diríamos, del gastroenterólogo. Se pregunta al enfermo qué molestias tiene.
cómo se manifiestan esas molestias. Entonces, a través de lo que contesta el paciente, uno puede ya inferir que es más bien una intolerancia que una reacción alérgica. De modo que es fundamental el interrogatorio detallado, exhaustivo, ¿no es cierto?, donde el paciente responda con precisión a la pregunta también muy precisa que tiene que hacer el médico, por supuesto. La intolerancia es un trastorno sobre todo a nivel intestinal, ¿no es cierto?, diarreas, fundamentalmente deshidratación, fundamentalmente, ¿cierto?, y que hay que defender mucho de las intoxicaciones. Intoxicación cuando el alimento está mal preparado. Entonces uno va a un restaurante y resulta que todas las personas, ¿no es cierto?, que comieron en ese restaurante, ese mismo plato, tiene trastornos determinados de tipo toxicidad, ¿no? Que ahí se puede diferenciar muy bien de la alergia, porque el alérgico en general es una persona que es alérgica en diferente manera a los otros, de modo que esa persona comió ese plato, le produce un fenómeno alérgico, pero no a los demás. Los demás, como no son alérgicos, ese alimento lo toleran perfectamente. De modo que esa es una distinción fundamental a través del interrogatorio, ya de una manera muy simple, que uno puede diferenciar una intoxicación, ¿no es cierto?, de una intolerancia de un fenómeno alérgico. En el caso específico, por ejemplo, de intolerancia a la lactosa, la supresión del alimento provocador. En el caso de la enfermedad celíaca, suprimir aquellos alimentos que tienen sobre todo gluten, ¿no es cierto?, que es el elemento causante principal de los trastornos. Se eliminan todos los alimentos que tienen gluten, que cuáles son estos, los cereales fundamentalmente, ¿no es cierto? El trigo, el maíz, la avena. En cambio se puede comer arroz, que no tiene gluten, de modo que sería un elemento importante, ¿no es cierto? Y en los casos en donde es un déficit, diríamos, enzimático, porque la persona no digiere bien los alimentos, entonces se dan aquellos enzimas que hay preparados comerciales farmacéuticos que agregan estas enzimas, ¿no es cierto?, que mejoran la digestión y con esto disminuye la intolerancia. Una aclaración importante para que esto no genere confusión. Aquellos celíacos que tienen una intolerancia al gluten no pueden comer ni trigo, ni avena, ni centeno, ni cebada. Sí maíz, sí arroz, sí mandioca. Digo porque por ahí pudo haber quedado confuso y es importante que se sepa, porque por ahí aquella persona que está recién enterándose y averiguando respecto al tema puede cometer el error de comer un producto o dejar de comer uno cuando no necesita hacerlo, y sabiendo obviamente siempre que para la celiaquía o para este tipo de intolerancias, y esta es la gran diferencia entre una intolerancia y una alergia, es que hay un único tratamiento posible, que es no consumir ese alimento. Exacto. Bueno, hablemos de la lactosa, que es un capítulo aparte, sí, que en general también genera mucho miedo, porque uno se empieza a dar cuenta cuando un bebé recién nace y empieza a tener dificultades con la leche. En general, la lactosa es un azúcar que está presente en la leche leche de vaca. Y nosotros tenemos una enzima que se encarga de digerir este azúcar para que se pueda incorporar a través del intestino a la sangre. Cuando no está presente esta enzima, aparecen los síntomas típicos de la intolerancia a la lactosa, porque este azúcar no se puede metabolizar. Perfecto. Y lo que da es lo que se conoce como una diarrea osmótica. Es como si comieras muchas cosas, una torta entera, y te agarra diarrea por exceso de dulce, ¿sí?, porque tenés tanto azúcar que no se puede metabolizar. Bueno, lo mismo pasa acá. Es una diarrea en general explosiva, que tiene lo que se llama un pH menor al normal en la materia fecal. ¿Por qué? Porque es producto de la digestión de ese azúcar por parte de las bacterias intestinales. Perfecto. Esto se ve frecuentemente a partir de los 3 años. ¿Por qué? Porque la cantidad de lactasa de esta enzima que está presente en el intestino comienza a bajar en número a partir de los 3 años. Por eso hay chicos que se diagnostican de intolerancia a la lactosa a los 5, 6 o 10 años. Ezequiel, ¿una persona que es intolerante a la lactosa lo va a hacer toda su vida, o esto puede modificarse a medida que crezca? En general puede llegar a modificarse. Hay veces todavía sigue habiendo una gran discusión en cómo hacer el tratamiento, ¿sí? Sí. Lo que sí está establecido que los niños menores de 2 años que están tomando teta no tiene contraindicación de quitar el pecho materno, por más de que la mamá tome leche de vaca y que pueda pasar lactosa. Perfecto. Por ahí no hay indicación. Y después hay distintos tratamientos que uno puede usar de reemplazo de leche sin lactosa para evitar sobre todo estos síntomas que son bastante molestos. ¿Cómo lo diagnosticamos? Hay una prueba muy fácil que consiste en el hidrógeno expirado, en medir el hidrógeno que uno expira con la respiración. Esto se sopla una bolsita y se mide después de una carga de lactosa, que puede ser un vaso de leche, azucarado o no.
con esta prueba podemos diagnosticar una intolerancia. Y el tratamiento sigue siendo bastante artesanal, por eso dependiendo de la severidad de los síntomas, uno puede directamente sacar la lactosa de la dieta, ¿sí? O sea, sacar los lácteos y sus derivados y solo tomar leche sin lactosa, o ir alternando. Aquella persona que debe iniciar una dieta de este tipo, o sea, de lácteos sin lactosa, ¿tiene algún déficit alimenticio, digamos? No tendría. No, eso porque es más está típico, suplantado por otras cosas. Es más típico de la alergia, el síndrome mal absortivo, donde no se absorben bien todos los nutrientes. Sí. Es más de un mecanismo mediado por la inmunidad, como puede ser la enfermedad celíaca. Perfecto. ¿Sí? En donde interviene el sistema. ¿La enfermedad celíaca es una alergia? Es una alergia. Ah, es una alergia y no una intolerancia. La gran diferencia es esa. La alergia hay un mecanismo inmunitario. La intolerancia no hay un mecanismo inmunitario. Y en general la alergia se da en una persona que es lo que llamamos nosotros atópico. Tiene esa predisposición a hacer alergias. Puede ser alergia alimentaria, puede ser broncoespasmos, puede ser alergia de piel, ¿sí? En general, los pacientes que son alérgicos a determinados alimentos, es muy probable que tengan alergias a otros tipos, ya sea de ácaro, de polen o algún otro elemento que produzca reacción. O sea que aquellas personas que sufren de alergias alimentarias pueden pensar, ya vamos a hablar específicamente de esto, pero pueden pensar en que si se trabaja sobre su sistema inmune, ¿esto puede revertirse? En realidad es uno de los objetivos de la investigación, ¿sí? Cómo hacer esta tolerancia o lograr esta intolerancia para que el cuerpo no reaccione frente a alimentos o a sustancias que en general no lo están agrediendo. Claro. ¿Sí? Esta lo que se llama hipersensibilidad. Es una respuesta muy exagerada frente a algo que no tendría que serlo. Lo más común, ya lo vamos a ver, pero existen diferentes tipos de reacciones. Las que son inmediatas, que es la alergia cuando uno, por ejemplo, come mariscos y se empieza a hinchar y se le aparece broncoespasmo, erupción en la piel, y después están estas reacciones retardadas, ¿sí? Que aparecen más de este síndrome malabsortivo, con diarreas crónicas, con por ahí sangre en materia fecal, con moco o con grasa porque no se llega a absorber. Entonces son distintos los mecanismos, pero no dejan de ser alérgicos. Bueno, en un ratito después de la pausa estaremos hablando de eso, y también estaremos hablando con Valeria de cómo manejar esto a nivel familiar y cómo hacer que nuestros propios hijos que tengan este tipo de alergias o de intolerancia alimentaria puedan desarrollarse libremente sin tener esta presión de que nosotros los estamos mirando, controlando y preocupados por si efectivamente cumplen o no cumplen con la dieta que corresponde, ¿no? Sí, cómo hacer para dejarlos volar, porque en casa armamos todo un plan y cambiamos el estilo de vida, pero la vida no se restringe a nuestra casa y tenemos que permitir que salgan, que vayan a la escuela, que vayan a fiestas, qué hacer desde el lugar de padres para no transmitirles tanto miedo al vivir. Exactamente. Bueno, y qué mejor también que escucharla a Miriam Coco, que va a estar aquí con nosotros en un ratito también, que su hija es alérgica a 30 alimentos. O sea, yo me estaba tratando, mientras que leía, estaba tratando de imaginar la cantidad que son 30 alimentos, ¿no? Porque en un plan, en un menú semanal que uno imagina, no sé si supera hasta inclusive los 30 alimentos, en fin. Y Soraya Ibarra, que tiene un hijo alérgico de 2 años a la leche, al trigo y a la soja, así que también ellas, desde su lugar como mamá y desde la experiencia, nos van a contar qué hicieron y cómo hacen. Hacemos una pequeña pausa. ¿Nos pueden llamar a qué teléfono, Roberto? Al 4535-0705 o al 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Ya venimos, no se vayan. Consejo de prevención del dengue. Los baldes, canecas y otras vasijas, manténgalas boca abajo. Las botellas, latas o frascos, manténgalos en una bolsa cerrada. Si tiene llantas guardadas, cúbralas bajo techo o con un plástico. Lave con regularidad los tanques y depósitos de agua. Con una escoba o cepillo, elimine las aguas empozadas. Campañas de prevención. Hospital San Juan de Dios, Alcaldía de Girón. ¿Sabías que la alergia alimenticia es una reacción adversa a los alimentos? Cada persona que padece alergias lo es a diferentes sustancias. Por eso es indispensable determinar los agentes que producen la reacción para eliminar esos alimentos de la dieta.